Bien, la indagación apreciativa, bueno, soy Miriam Subirana y vamos a hablar aquí de la indagación apreciativa aplicada al coaching y que se llama coaching apreciativo o en inglés Appreciative Inquiry Coaching. La indagación apreciativa es una metodología de cambio basada en las fortalezas. El movimiento basado en las fortalezas surge a finales de los años 80 del siglo pasado como para contrarrestar esa cultura que tenemos de centrarnos en el déficit, en lo que no va bien, en el problema, y trabajar desde lo que sí funciona, desde las fortalezas, desde lo que nos inspira, desde lo que nos mueve a avanzar hacia adelante. Y la indagación apreciativa surge también como una metodología de cambio organizacional de grupos. Luego, con el tiempo, se va desarrollando y, en concreto, yo he generado una aplicación aplicar la indagación apreciativa al acompañamiento de personas. No solo el coaching, que el coaching es una manera de acompañar a personas, sino que un terapeuta, una persona que acompaña espiritualmente a otros, una persona que acompaña en el duelo, en fin, puede también aplicar lo que es el proceso de la indagación apreciativa. En la indagación apreciativa hay unas premisas, unos principios, una manera de ver y de mirar y una metodología de unas fases. En esencia, las premisas es que en todo sistema siempre hay algo que funciona, con lo cual podemos indagar en ello y hacerlo crecer. Que los sistemas vivos viven el principio heliotrópico, es decir, van hacia lo que les da luz, lo que les da vida, lo que les motiva, lo que les mueve. Que las emociones positivas, cuando se potencian, abren la capacidad mental para cambiar, es decir, para ver más posibilidades desde la alegría, desde la esperanza, desde la confianza, ves mejor los horizontes que desde la rabia, desde la angustia, desde el estrés. Y que en todo cambio cargamos cosas de nuestro pasado y la indagación apreciativa nos invita a avanzar desde lo que queremos ver crecer y desde lo mejor de nuestro pasado. Con lo cual, si voy a un examen, si llevo conmigo todas mis fortalezas que en el pasado me han ayudado a aprobar exámenes, me será más fácil y me ayudará más para aprobar este examen hoy que si llevo conmigo todos mis fracasos y todo lo mal que lo he hecho en el pasado. Es un pequeño ejemplo. Entonces, llevamos hacia el futuro partes de nuestro pasado, pues elijamos lo mejor de nuestro pasado para que nos acompañe hacia el futuro. Estas son algunas de las premisas de la indagación apreciativa. Y los principios, el principio sobre el cual se basa e inicia la indagación apreciativa es el principio construccionista social. El construccionismo social, que surge, por un lado, de uno de los filósofos más conocidos del siglo XX, Ludwig Wittgenstein, que dice: los límites de mi mundo vienen determinados por los límites de mi lenguaje, con lo cual el lenguaje constituye el mundo que creamos y en el cual vivimos, y las relaciones están en el centro, con lo cual lo que ocurre entre tú y yo y entre nosotros es lo que determina cómo construimos la realidad. Y así que este es como el construccionismo social. Luego hay toda una serie de principios, el principio positivo, por el cual las preguntas positivas determinan un cambio más duradero, es decir, si yo cambio en base a
aquello a lo que aspiro en vez de aquello a lo que rechazo, ese cambio tendrá un impacto más duradero porque surge de energía positiva, de aquello a lo que aspiro. El principio anticipatorio que nos dice que generemos una imagen magnética, una imagen atractiva para que el cambio sea inspirado, sea impulsado desde esa imagen magnética. Es decir, imaginaros, yo estoy aquí y en esta situación no estoy bien. Y en muchos procesos de cambio, lo que hacemos, bueno, como no estoy bien y no puedo más, me voy. Y cambio, me voy a otro sitio, ¿no? Me voy aquí. ¿Cuál es la energía que me ha impulsado a moverme de aquí? Pues la frustración, la rabia, el que no me gusta esto, la queja, la crítica. Entonces, cambio desde lo que no quiero. Me voy porque es que no puedo más aquí. ¿Qué hacemos con la indagación apreciativa? Valoramos lo que sí que ha funcionado, porque algo debe haber funcionado. Alguna cosa. Reconocemos lo que ha funcionado, apreciamos lo que hemos aprendido, lo que ha funcionado. Y luego generamos esa imagen magnética, que es imagen atractiva, el principio anticipatorio. Y entonces yo me muevo hasta aquí, agradeciendo los aprendizajes, lo que ha sido, y con la atracción, con el impulso de esa imagen generativa, ese principio anticipatorio, anticipas el futuro con las imágenes que estás creando. En los dos casos nos hemos movido y nos hemos movido hasta aquí, pero uno la energía que ha acompañado es de rabia, de frustración, de crítica, de culpa, de tal, y el otro es de, bueno, pues agradecer lo que ha sido, lo que he aprendido y voy hacia el futuro que quiero crear. Y además, en algunos coachings, desde aquí se dice, ¿cuál es tu futuro deseado? Y hablo del futuro deseado desde aquí. Y esto es algo que es súper potente en la indagación apreciativa y en el coaching apreciativo. No digo cuál es mi futuro deseado desde aquí, sino que hago una visualización, un verme aquí, verme, cómo me veo en este futuro, qué está ocurriendo, cuál es el ideal. Y desde aquí conecto como con ese yo futuro y veo qué he hecho para llegar hasta aquí. Esto es muy potente del coaching apreciativo. Y seguimos un proceso, hay más principios, el principio narrativo, por ejemplo, según narras tu realidad, construyes tu realidad, y narrar desde el lenguaje de abundancia, no desde el lenguaje de carencia, no desde lo que no quiero, no va bien, sino desde lo que sí quiero, lo que sí que va bien, o sea, el lenguaje de abundancia. No desde lo que falta, sino desde aquello que sueño crear y desde las experiencias cumbre, desde lo mejor que ha sido cuando ha ido bien. Y seguimos un proceso de 5 fases, que es definir en qué queremos indagar, cuál es el tema que queremos trabajar. En vez de hablar de objetivos, hablamos de temas que queremos ver crecer. Luego descubrimos los puntos fuertes, lo mejor, que las mejores prácticas que nos ayudarán a vivir ese tema. Luego soñamos, es decir, hacemos este proceso de visualización que os he explicado, de ver el futuro ideal. Incluimos siempre al sistema en todo el proceso. Este es uno de los aspectos fundamentales de la indagación apreciativa. Ningún cambio ocurre solo contigo y si tú cambias, influyes al resto. Entonces, si por ejemplo, pues quieres dejar el trabajo o quieres separarte, divorciarte o quieres, no sé, quieres hacer un cambio, eso tendrá una influencia en el sistema. Entonces, incluimos al sistema desde el principio de las conversaciones. Y vemos qué conversaciones hay que tener y cómo será el impacto en los otros. Y luego, pues esto, soñamos y luego vamos a diseñar propuestas provocadoras que provoquen
crear como el puente desde donde estoy a esos sueños. Y esas propuestas provocadoras surgen de ver qué es lo que tenemos que trabajar de esos sueños, de esa imagen magnética para hacer la realidad. Y se llama provocadora porque provoca salir de la zona de confort para crear un cambio. Y esas propuestas provocadoras se convierten como en lemas sobre los cuales la persona va a trabajar. Y luego, en la fase de destino, que es la quinta, o sea, definir, descubrir el dream, ¿no? Son las 5 Ds, el dream, el soñar, el diseño y el destino. La fase de destino no es un plan de acción como normalmente se suele hacer en otros tipos de coaching o en otros procesos de acompañamiento, sino que vemos en base a esas propuestas provocadoras cuál es el significado, qué es lo que da sentido, dónde ves ya oportunidades para empezar a aplicar esa propuesta provocadora. Y luego sí, pues vamos viendo si hay necesidad de acompañar a la persona en el plan de acción o la persona ya está tan conectada con lo que le llamamos el núcleo vital, el núcleo de vida, que la persona ya avanza hacia lo que quiere desde su fuerza vital, porque normalmente cuando una persona busca acompañamiento es porque o está descentrada o se ha salido de su eje o está en una encrucijada y no sabe hacia dónde ir. Y en el coaching apreciativo conectamos a la persona con lo que le da vida, con lo que llamamos el núcleo positivo. Y desde ese núcleo positivo ayudarla a avanzar, ayudarla a que florezca, a florecer. El núcleo positivo es ahí, o sea, cuando estás en tu núcleo positivo, irradias energía positiva, estás centrada, tienes energía para afrontar lo que sea que tengas que afrontar, tienes claridad, estás centrada en lo que quieres, no en lo que no quieres, eres comunicativa con los demás, comunicativo, te abres a la relación con los otros. Así que eso sería la esencia del coaching apreciativo. Y voy a enseñaros el libro que tengo. Digamos, he publicado bastantes libros. Este libro, Guía de Coaching Apreciativo, pues explica el proceso. Claro, no es lo mismo que luego practicarlo, que eso es lo que hago en las formaciones que doy, enseñar todo esto que os he dicho, bueno, cómo se hace realmente. Aquí tienes algunas pautas, sirve como de manual del curso, y luego también tengo este libro de indagación apreciativa que es más completo, y más completo en el sentido de cómo se aplica a las organizaciones. Y estamos más orientado al coaching y al acompañamiento a las personas. En las formaciones, ¿cómo funcionan las formaciones que doy de coaching apreciativo? Bueno, a diferencia de otras formaciones que doy, en esta es necesario que la persona tenga alguna otra formación de acompañar a personas, o formación de coaching, o formación de terapeuta, o de psicólogo, o de médico, o dirección de recursos humanos, o que acompaña espiritualmente a otros, o tutor. No, o sea, que ya haya un poco de experiencia de acompañar a las otras personas. Más que nada porque no queremos que una persona en 25 horas que dura la formación salga diciendo ahora ya soy coach cuando no tiene experiencia anterior. Y con lo cual esto pues nos aseguramos un poder profundizar, por eso se llama especialización en coaching apreciativo, porque puedes utilizar luego estas herramientas a tu práctica profesional, sea cual sea en las empresas, sea en el coaching, sea acompañamiento a adolescentes, no sé, sea lo que sea, que cada uno haga. Y en la formación sobre todo hacemos muchas prácticas para ver, bueno, qué tipo de preguntas son preguntas de descubrir, qué tipo de preguntas son preguntas de sueños,
cómo son las visualizaciones para que la persona realmente conecte con ese yo ideal, cómo incluimos al sistema relacional, de qué manera generamos propuestas provocadoras para que realmente incidan en que la persona cambie, cómo conectamos a las personas con su núcleo positivo, cómo logras que la persona se abra, digamos, atraviese sus diferentes capas de corazas y despierte ese potencial positivo que hay en ella. Y eso es lo que hacemos con prácticas en la formación. Y la formación, bueno, hay dos tipos de formación. Una formación presencial, que durante 2 años pues que no la doy, y que ahora pues de aquí unos días en Barcelona del 1 al 3 de julio voy a dar esta formación presencial, y en línea también la voy a dar en julio. Y bueno, pues quien esté interesado, o que si queréis que os dé más información, si tenéis más preguntas, voy a detener la grabación aquí. Y vale. ¿Cómo promovemos el lenguaje de abundancia? Primero, utilizándolo nosotros y nosotras. Es buena pregunta. Es decir, ¿cómo promuevo que nuestras conversaciones sean desde el lenguaje de abundancia? Voy a daros 3 tips. 1, planteando preguntas que lleven a una conversación valiosa. Es decir, si tú me dices o alguien me dice algo que no funciona bien, en vez de yo entrar en la conversación de lo que no funciona bien, preguntarle, algo funcionará bien ahí, ¿no? O sea, ¿qué valoras de todo lo que, de todo lo que está ocurriendo ahí, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que te da sentido? ¿Qué es lo que te gustaría que ocurriera? Esta es muy buena pregunta. ¿Qué es lo que te gustaría que ocurriera? Y entonces la persona dice, que no haya esto, que no pase esto, que tal. No, yo te he dicho que qué te gustaría que ocurriera, no que no quieres que ocurra. Es como que a veces si te pregunto, ¿cómo es un mundo mejor para ti? Y dices que no haya virus, que no haya enfermedad, que no haya guerras. Yo no te he preguntado lo que no quieres, te he preguntado qué es lo que quieres. Entonces le interrumpes, ¿qué es lo que quieres? No lo que no quieres. Primer tip. Segundo tip. Cuando se está hablando de un problema, vamos a darle la vuelta. Esto se llama el voltear y encuadrar la conversación. A ver, un problema en el que pues no hay fluidez en nuestra comunicación. Es que no nos entendemos. Vale. ¿Vamos a hablar de por qué no nos entendemos? No, porque eso nos lleva al lenguaje de carencia. ¿Qué es lo contrario de no nos entendemos? Que nos entendemos y fluye la comunicación. Vamos a encuadrar la conversación. ¿De qué queremos hablar? Queremos hablar de que nuestra comunicación fluya. Y encuadramos la conversación orientada hacia la solución, no hacia el problema. Y el tercer tip es que practiques conversar desde el lenguaje de abundancia y no respondas al lenguaje de carencia desde el lenguaje de carencia, porque nos contagiamos unos a otros. Yo, si tú sonríes, acabo yo sonriendo; si tú lloras, acabo yo llorando; si tú hablas de lo que va mal, acabo yo hablando mal. Entonces, a practicar no contagiarte del lenguaje de carencia y hablar desde el lenguaje de abundancia. Muy bien, vamos a ver, ¿qué otra pregunta hay? Las 5 Ds. Definir hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos trabajar, y siempre en afirmativo, y de lo que queremos, no lo que no queremos. Por ejemplo, la persona no quiere fumar. Bueno, ¿qué es lo que quiere?
¿no? Quiere dejar de fumar, ¿pero qué quiere? Pues quiere salud, quiere subir las escaleras sin cansarse, quiere jugar con los hijos, quiere, ¿no? Pues, ¿qué es lo que queremos? Definir en afirmativo lo que se quiere, descubrir qué fortalezas hemos de desarrollar, no, perdón, qué fortalezas tenemos, buscar en el pasado lo que ya tenemos que nos ayudará a lograr ese tema. Tercero, el dream, soñar, crear esa imagen magnética hacia dónde queremos ir. Cuarto, diseño, crear propuestas provocadoras que nos lleven a hacer de puente entre donde estamos y esos sueños. Y son provocadoras porque provocan movimiento. Y destino es ahondar en el sentido, en el impacto y en las fortalezas que ya tengo para vivir esas propuestas provocadoras. Y a partir de ahí se desarrolla el plan de acción, lo que por experiencia sabemos que en muchas ocasiones el plan de acción, ya la persona, una vez ha conectado con su núcleo positivo, pues es como que ya no necesita tanto acompañamiento en ese sentido. Y lo que voy a hacer es compartir con vosotros, ahora lo estoy aquí, abriendo. A ver, voy a compartir la web, digamos, la web. Aquí el coaching apreciativo. Bueno, vamos a crear un cupón. De hecho, ya tenemos un cupón para que os salga, los que queráis presencial, os salga más económico, pero esta es la web, institutoideia.academy. Y luego, este es para el coaching apreciativo presencial, que para tener más información, institutoideia.es, vais a aquí, esto, el presencial lo tenéis en el home, vais al presencial y aquí tenéis toda la información para inscribiros, etcétera. Y en la agenda también tenéis la información de, a ver, coaching, formación presencial en coaching y especialización en coaching apreciativo online. Así que voy a poneros estos enlaces y bueno, si queréis informaros.